El silencio que pesó décadas cuando la diva decidió hablar. Durante más de 70 años, Silvia Pinal fue sinónimo de elegancia, disciplina y grandeza artística. Ícono absoluto del cine de oro mexicano, musa del teatro, reina de la televisión y protagonista de una vida pública observada al milímetro. Pero detrás de los reflectores, de los aplausos interminables y de las alfombras rojas, se escondía un archivo íntimo de decepciones, humillaciones y heridas que, durante décadas, la actriz decidió callar. No por miedo, sino por supervivencia, porque en una industria dominada por hombres, hablar podía costar la carrera, la reputación o incluso la seguridad personal. A una edad en la que muchas figuras públicas optan por el silencio definitivo, Silvia Pinal eligió lo contrario: hablar. No para vengarse, no para destruir nombres, sino para dejar constancia, para que la historia del espectáculo mexicano no siga escrita únicamente desde el punto de vista del poder masculino. En entrevistas privadas, conversaciones con personas cercanas y testimonios recogidos a lo largo de los años, la actriz fue dejando pistas claras sobre 5 actores masculinos que marcaron su vida de forma negativa. Algunos por su desprecio clasista, otros por su arrogancia enfermiza y en los casos más graves por conductas violentas que hoy serían inaceptables, pero que en su época eran normalizadas o silenciadas. Entender por qué Silvia Pinal llegó a odiar profundamente a ciertos colegas, es necesario comprender el ambiente brutal del cine y el teatro de mediados del siglo XX. Un mundo donde la fama era un arma de doble filo y donde las mujeres debían sonreír incluso cuando eran humilladas en privado. El precio de ser mujer y estrella. Desde muy joven, Silvia Pinal entendió que el talento no bastaba. Había que navegar egos gigantescos, contratos abusivos y una cultura de «aguántate si quieres trabajar». Ella lo logró gracias a una mezcla poco común de inteligencia emocional, disciplina férrea y una intuición casi política para moverse entre productores, directores y actores con poder. Sin embargo, no todos los encuentros fueron profesionales ni respetuosos. En más de una ocasión, Pinal confesó que el mayor dolor no venía del público, sino de colegas que, frente a cámaras, se mostraban encantadores, pero que fuera de escena revelaban su verdadero rostro. Actores consagrados que se sentían dueños del set, del guión y, en algunos casos, de las mujeres que compartían escena con ellos. Aprendí a sonreír mientras me despreciaban, habría dicho en una conversación privada con una amiga cercana. Porque si no lo hacía me cerraban las puertas. El primer nombre. El desprecio como forma de poder. El primero de los 5 actores que Silvia Pinal llegó a detestar no fue violento físicamente, pero sí cruel en lo psicológico. Un hombre admirado por el público, famoso por su voz grave y su presencia imponente, que utilizaba el desprecio como herramienta de dominación. Según relató la actriz, este colega solía humillarla de manera sutil. Comentarios sarcásticos sobre su origen, su preparación actoral y su lugar en la industria. No levantaba la voz. No golpeaba mesas, pero hacía algo más efectivo. Invalidaba. En ensayos, ignoraba sus propuestas. En grabaciones, improvisaba para dejarla mal parada. En entrevistas, se atribuía el éxito de proyectos que habían sido trabajo conjunto. Para Silvia, aquel hombre representó la primera gran lección amarga del medio. No todos los enemigos gritan, algunos sonríen. El segundo actor. El ego que asfixiaba. El segundo nombre en la lista negra de Pinal corresponde a un actor que hoy sería descrito como tóxico. Carismático frente a la prensa, encantador con los productores, pero incapaz de compartir protagonismo. Silvia contó que trabajar con él era caminar sobre cristales. Cualquier gesto que pudiera interpretarse como competencia desataba su furia pasiva. Este actor corregía a directores frente a todo el equipo, menospreciaba a compañeras y exigía privilegios absurdos. Con Silvia, el conflicto surgió cuando el público comenzó a aplaudirla más a ella que a él. A partir de ese momento, su actitud cambió. Retrasos intencionales, sabotaje emocional y un ambiente laboral que rozaba el acoso psicológico. Pinal, lejos de quebrarse, decidió resistir en silencio. Pero el resentimiento quedó marcado para siempre. Cuando el respeto desaparece del set, el tercer actor que Silvia Pinal llegó a odiar representó un punto de quiebre. No solo por su comportamiento profesional, sino por cruzar límites personales. Sin entrar en detalles gráficos, la actriz dejó claro que este hombre confundía la cercanía escénica con derechos reales sobre el cuerpo y la voluntad de su compañera. En una época sin protocolos, sin recursos legales claros y sin apoyo institucional, denunciar significaba arriesgarlo todo. Silvia optó por protegerse como pudo, evitándolo, imponiendo barreras emocionales y, cuando fue posible, negándose a volver a trabajar con él,
Hay cosas que una no olvida jamás, habría dicho años después. Y este fue uno de esos casos. El cuarto nombre, la violencia normalizada. El cuarto actor en cuestión es, quizá, el más oscuro de todos. Un hombre con fama de difícil, pero intocable por su éxito comercial. Según testimonios cercanos a Pinal, este actor tenía arranques de ira que aterraban a los equipos de trabajo. Gritos, insultos y gestos violentos eran parte de su rutina. Silvia fue testigo, y en una ocasión, víctima directa, de uno de esos estallidos. No fue un golpe frente a cámaras, pero sí una agresión que dejó una marca emocional profunda. Lo más doloroso no fue el acto en sí, sino la reacción del entorno. Nadie hizo nada. Nadie dijo nada. Todo continuó como si fuera normal. Ese día, según relatan personas cercanas, Silvia comprendió que el talento de un hombre podía justificarlo todo en aquella industria. Y eso la llenó de rabia. El quinto actor. ¿La traición? El último nombre en la lista no corresponde al más violento ni al más arrogante, sino al más decepcionante. Un colega en quien Silvia confió, a quien consideró amigo y aliado. Fue precisamente esa cercanía la que hizo la traición más dolorosa. Este actor, según Pinal, utilizó información privada para beneficiarse profesionalmente, distorsionando hechos y dejándola mal parada ante productores influyentes. No fue un ataque frontal, sino una jugada estratégica que casi le cuesta un proyecto importante. Para Silvia, esa traición fue la confirmación de que en el espectáculo no todos los abrazos son sinceros. El silencio, como estrategia de supervivencia. ¿Por qué nunca dio nombres públicamente? La respuesta es simple y devastadora. Porque sobrevivir era más importante que denunciar. En un sistema que protegía a los hombres poderosos y castigaba a las mujeres conflictivas, el silencio era un escudo. Hoy, su testimonio adquiere un valor histórico, no como ajuste de cuentas, sino como memoria. Porque cada historia no contada permitió que otros abusos continuaran. Y porque su voz, incluso tardía, ilumina una verdad incómoda. El cine dorado también tuvo sombras profundas. El carácter forjado en el dolor, como el desprecio y la violencia moldearon a Silvia Pinal. Cuando se intenta comprender la fortaleza casi legendaria de Silvia Pinal, resulta imposible separar su grandeza artística de las heridas silenciosas que fue acumulando a lo largo de los años. Nada de lo que vivió con aquellos 5 actores quedó aislado en anécdotas menores. Por el contrario, marcó profundamente su manera de trabajar, de amar, de confiar y de ejercer poder dentro de una industria que pocas veces fue justa con ella. La transformación interior. Del idealismo a la lucidez. En sus primeros años, Silvia Pinal creía, como muchas jóvenes actrices, que el talento y la entrega bastaban. Pensaba que el respeto se ganaba con trabajo y que el compañerismo era una regla no escrita del arte. Esa ilusión se quebró pronto. Cada gesto de menosprecio, cada humillación sutil y cada abuso tolerado por el sistema fueron puliendo su mirada hasta volverla implacablemente lúcida. A partir de cierto momento, dejó de esperar justicia y comenzó a anticiparse. Observaba con atención quién hablaba demasiado, quién sonreía de más, quién callaba cuando debía defender. Aprendió a leer los silencios del set, a detectar las alianzas invisibles y a protegerse antes de ser atacada. Esa capacidad de análisis la volvió peligrosa para muchos. Ya no era una joven manipulable, sino una mujer consciente de su valor. El control como mecanismo de defensa. Una de las críticas más frecuentes que recibió Silvia Pinal en etapas posteriores de su carrera fue la de ser dominante, exigente o incluso difícil. Lo que pocos comprendían es que ese control era una armadura. No se trataba de ego, sino de supervivencia. Después de haber trabajado con hombres que imponían su voluntad a gritos o desprecios, Silvia decidió que nadie volvería a decidir por ella. En producciones donde tenía poder, estableció reglas claras, exigió puntualidad, respeto y profesionalismo. No toleraba improvisaciones destinadas a humillar ni bromas disfrazadas de camaradería. Para algunos, eso la convirtió en una mujer incómoda. Para ella, fue la única forma de garantizar su dignidad. El amor bajo sospecha. Las experiencias con aquellos actores no solo afectaron su vida profesional, también dejaron huellas profundas en su manera de amar. Silvia Pinal confesó en más de una ocasión que le costó confiar plenamente en los hombres, incluso fuera del trabajo. Había visto demasiadas máscaras caer, el desprecio disfrazado de admiración, la violencia oculta tras el carisma y la traición envuelta en promesas la volvieron cautelosa. En sus relaciones personales, comenzó a marcar límites firmes, a exigir respeto desde el inicio y a retirarse ante la menor señal de manipulación. Muchos interpretaron esa actitud como frialdad. En realidad era autopreservación.
La maternidad y el miedo a repetir la historia, uno de los aspectos menos comentados pero más reveladores, es cómo estas vivencias influyeron en su rol como madre. Silvia Pinal fue una mujer profundamente protectora. Temía que sus hijas, especialmente al entrar al mundo del espectáculo, enfrentaran los mismos abusos normalizados que ella había vivido. Esa preocupación no era paranoia, era memoria. Por eso fue estricta, vigilante y en ocasiones dura. Prefería ser vista como controladora antes que permitir que la industria devorara a sus hijas con la misma crueldad que a ella. El silencio estratégico y la reputación pública. Mientras por dentro se fortalecía, por fuera Silvia mantuvo una imagen impecable. Jamás protagonizó escándalos innecesarios, nunca denunció públicamente a aquellos hombres y evitó alimentar rumores. Ese silencio no fue sumisión, sino estrategia. Sabía que el sistema estaba diseñado para desacreditar a las mujeres que hablaban. Una acusación mal recibida podía destruir décadas de trabajo, así que optó por una venganza más sutil y duradera: permanecer, crecer y volverse indispensable. Cada premio, cada ovación y cada proyecto exitoso era una forma de demostrar que no habían logrado quebrarla. El peso emocional de callar. Pero callar también tiene un precio. Años después, personas cercanas a Silvia relataron momentos de profunda melancolía, episodios de cansancio emocional y silencios prolongados que decían más que cualquier confesión pública. Guardar tanto dolor sin nombrarlo desgasta. Hubo noches, según testimonios íntimos, en las que la actriz recordaba escenas específicas, palabras exactas, miradas cargadas de desprecio. No para revivir el daño, sino para entenderlo, para asegurarse de que no había sido una exageración de su memoria. Y siempre llegaba a la misma conclusión: lo vivido fue real, y fue injusto. La industria que nunca pidió perdón. Mientras Silvia evolucionaba, la industria permanecía casi intacta. Muchos de aquellos actores siguieron siendo celebrados, homenajeados y defendidos por generaciones enteras. Nunca hubo disculpas públicas ni revisiones críticas profundas de sus comportamientos. Esa falta de reconocimiento institucional reforzó en ella una certeza dolorosa: el sistema no cambia solo. Necesita ser confrontado por la memoria, y aunque ella no gritó nombres, dejó suficientes huellas para que la historia no pudiera ser completamente borrada. El legado emocional. Las experiencias con esos 5 hombres no definieron a Silvia Pinal como víctima, sino como sobreviviente. La convirtieron en una mujer más consciente, más fuerte y, paradójicamente, más humana. Porque a pesar de todo, nunca perdió la capacidad de conmover al público ni de entregarse al arte con honestidad. La red del silencio. ¿Quiénes sabían, quiénes callaron y por qué nadie los detuvo? Si el dolor que marcó a Silvia Pinal nació del desprecio, el abuso y la traición de ciertos actores, la herida más profunda provino del silencio colectivo. Porque ningún abuso prospera en soledad, ningún comportamiento violento se normaliza sin cómplices, y ningún sistema injusto sobrevive sin una red, visible e invisible, de personas que prefieren mirar hacia otro lado. El miedo como moneda de cambio. En la época dorada del cine y la televisión, el miedo era una moneda tan poderosa como el talento. Todos sabían quién mandaba realmente en un set. No siempre era el director, ni siquiera el productor ejecutivo. Muchas veces, el verdadero poder lo tenían los actores masculinos consagrados, aquellos capaces de llenar salas, vender entradas y garantizar ganancias. En ese contexto, denunciar a uno de ellos equivalía a un suicidio profesional. Las mujeres eran fácilmente etiquetadas como problemáticas o exageradas o difíciles de manejar. Bastaba un rumor para cerrarles puertas durante años. Silvia Pinal entendió esto muy pronto y lo entendió bien. No era cobardía, era lectura precisa del sistema. Los productores que sabían y calculaban. Varias personas cercanas a producciones donde Silvia trabajó admitieron, años después, que los comportamientos abusivos no eran un secreto. Se comentaban en voz baja, en pasillos, en camerinos cerrados. Así es él, decían, siempre ha sido así. Como si la costumbre pudiera justificar la violencia. Los productores hacían cuentas. ¿Cuánto dinero generaba ese actor? ¿Cuántos contratos dependían de su nombre? ¿Cuántos empleos estaban en juego? Y casi siempre la respuesta era la misma. Era más rentable callar. Silvia, al percibir esa lógica cruel, comprendió que no podía esperar protección de quienes priorizaban el negocio sobre la dignidad humana. Los directores atrapados entre el arte y el poder. No todos los directores eran cómplices por convicción. Algunos estaban atrapados, querían trabajar, querían filmar, querían crear. Pero también sabían que enfrentarse a una estrella masculina podía significar el fin de su carrera. Cuando un actor gritaba, humillaba o cruzaba límites,
Muchos directores optaban por fingir que no veían nada. Otros intentaban mediar en privado sin consecuencias reales. Muy pocos se atrevieron a detener un rodaje o a imponer sanciones. Silvia Pinal notaba esas miradas esquivas. Sabía cuándo un director entendía lo que ocurría y cuándo prefería salvarse a sí mismo. Las mujeres que también callaron. Este punto es especialmente doloroso, porque no solo los hombres guardaron silencio. Hubo mujeres, asistentes, actrices secundarias, maquillistas, que también eligieron no hablar. Algunas por miedo, otras por supervivencia, algunas incluso por conveniencia. Silvia jamás las juzgó abiertamente. Entendía que cada una libraba su propia batalla. Sin embargo, en la intimidad, reconocía que ese silencio femenino le dolía de una manera distinta, porque sabía que muchas de ellas habían pasado por lo mismo. Ese silencio compartido creó una especie de pacto tácito. No hablar para seguir existiendo. La prensa. Entre la admiración y la censura, durante décadas, el periodismo de espectáculos funcionó más como promoción que como investigación. Los grandes actores eran intocables. Sus excesos se romantizaban, sus explosiones de ira se describían como temperamento artístico y sus abusos se ocultaban bajo titulares brillantes. Silvia Pinal fue testigo de cómo la prensa ignoraba deliberadamente ciertos rumores. Los reporteros sabían qué preguntas no hacer. Las redacciones sabían qué historias no publicar. El acceso a entrevistas exclusivas dependía de no incomodar a los poderosos. Así, la narrativa pública se construyó incompleta, limpia, falsa. El costo psicológico de vivir rodeada de silencio, vivir en un entorno donde todos saben pero nadie habla, produce un desgaste profundo. Silvia Pinal desarrolló una desconfianza estructural, no solo hacia los agresores, sino hacia el sistema entero. Cada sonrisa podía esconder cálculo, cada elogio, una intención. Esa vigilancia constante agotaba. La actriz aprendió a separar su vida emocional del trabajo, a compartimentar, a sobrevivir sin derrumbarse, pero el cuerpo y la mente pasan factura. El silencio prolongado genera cansancio, ansiedad, insomnio. Y aunque Silvia nunca se presentó públicamente como una mujer quebrada, quienes la conocían de cerca sabían que cargaba con un peso invisible. El momento en que el mundo empezó a cambiar, décadas después, cuando nuevas generaciones comenzaron a hablar, cuando otras mujeres se atrevieron a denunciar, Silvia Pinal observó el cambio con una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque, finalmente, el silencio se rompía. Tristeza porque ese cambio llegó demasiado tarde para ella y para muchas de su generación. Nunca reclamó protagonismo en ese nuevo escenario. No levantó la voz para decir, yo también. Pero su historia estaba ahí, latente, esperando ser leída entre líneas. Porque aunque no dio nombres, sus silencios hablaban. La responsabilidad colectiva. ¿Quién es más culpable? ¿Quién abusa o quién permite que el abuso continúe? La historia de Silvia Pinal demuestra que el daño no lo causan solo los agresores directos, sino también las estructuras que los protegen. El cine dorado brilló, sí, pero también proyectó sombras largas, densas y persistentes. La última lección de la diva. Memoria, dignidad y el legado que incomoda al poder asterisco. Cuando Silvia Pinal llegó al tramo final de su vida pública, ya no necesitaba demostrar nada. Había conquistado escenarios, pantallas y generaciones enteras. Sin embargo, lejos de refugiarse en la nostalgia, eligió una posición mucho más compleja y valiente. Releer su pasado sin edulcorarlo, aceptar las heridas sin romantizarlas y convertir el silencio de décadas en una advertencia moral para el futuro. La vejez como territorio de verdad. Con los años, la urgencia de agradar desaparece. Silvia lo sabía. Ya no estaba en juego un contrato, un protagónico o una portada. Lo que quedaba era la verdad desnuda, dicha a medias, insinuada, pero firme. En conversaciones íntimas, entrevistas cuidadosas y silencios elocuentes, la actriz dejó claro que su historia no había sido un camino de rosas. No necesitó escándalos. Bastó con frases medidas, con gestos de incomodidad al recordar ciertos rodajes, con negativas tajantes a homenajear a algunos colegas. En un medio acostumbrado a las declaraciones explosivas, su sobriedad resultó devastadora. Nombrar sin nombrar. Uno de los actos más inteligentes y más incómodos de Silvia Pinal fue no dar nombres, porque al no señalar directamente, obligó a la industria a mirarse en conjunto. No fue ese actor, fue un sistema. No fue aquella producción, fue una cultura. Ese silencio selectivo impidió que el debate se redujera a chismes o defensas individuales. No había a quien desmentir sin quedar expuesto. No había forma de desacreditarla sin atacar su trayectoria entera. Así,
Su testimonio quedó flotando como una sombra persistente, imposible de borrar. La reconciliación consigo misma. A diferencia de lo que muchos esperaban, Silvia no vivió sus últimos años dominada por el rencor. Hubo, más bien, una reconciliación interna. No con los agresores, no con el sistema, sino consigo misma. Aceptó que había hecho lo necesario para sobrevivir en su tiempo, con las herramientas disponibles entonces. Esa aceptación no fue resignación, fue claridad. Entendió que su silencio había protegido su carrera, a su familia y, en cierto modo, a otras mujeres que vinieron después. Y aunque el precio fue alto, no se culpó. El legado invisible pero poderoso. El mayor impacto de Silvia Pinal no está solo en sus películas o en sus premios, sino en lo que no permitió que le arrebataran, su dignidad. Muchas actrices jóvenes, incluso sin conocer los detalles, percibieron en ella un modelo de fortaleza silenciosa. Una mujer que no se quebró, que no pidió permiso para existir y que se mantuvo de pie en un entorno hostil. Su legado es incómodo porque demuestra que el éxito femenino no siempre viene acompañado de justicia, y porque revela que detrás de muchos mitos gloriosos hay historias que nunca se contaron del todo. La industria frente al espejo. Tras la partida simbólica de figuras como Silvia, la industria comenzó, lentamente, a revisar su pasado, no por voluntad propia, sino por presión social. Y aunque muchos homenajes siguieron siendo selectivos, las preguntas ya no pudieron evitarse. ¿Qué se permitió? ¿A quién se protegió? ¿Quiénes pagaron el precio del silencio? Silvia no exigió respuestas, pero las dejó planteadas para siempre. La dignidad como forma de resistencia. Si hay una enseñanza final en su historia, es esta. Resistir no siempre es gritar. A veces es permanecer, observar, construir poder y cuando llega el momento adecuado, dejar que la verdad emerja sin estridencias. Silvia Pinal resistió con elegancia, con inteligencia y con una memoria afilada. No fue una heroína perfecta, pero fue real. Y en esa realidad radica su fuerza. El cierre que no cierra. Porque las historias como la de Silvia Pinal no terminan. Siguen resonando cada vez que una mujer decide no callar, cada vez que un set se vuelve un espacio seguro, cada vez que el talento deja de ser excusa para el abuso. Su vida fue arte, su silencio, estrategia, su legado, advertencia. Y aunque los nombres nunca fueron dichos, el mensaje quedó claro. El brillo no justifica la violencia, la fama no borra la culpa, y el silencio, tarde o temprano, habla.